El tema de hoy va a ser vectores. Como lo sabemos, un vector es la representación de una magnitud y tenemos dos tipos de magnitudes, la que es una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Haciendo un pequeño análisis de estas, tenemos que la magnitud escalar siempre va acompañada por una unidad y por un número y su unidad. Para el caso de una magnitud vectorial, tiene que tener una representación gráfica aparte y posteriormente añadirle lo que va a ser un número, su unidad y una dirección y sentido. En este caso, nosotros vamos a definir como vector la representación gráfica de una magnitud con dirección y sentido en un plano ya sea de 2 dimensiones o en su defecto de 3 dimensiones. Nosotros generalmente la dirección y sentido se da por medio de un ángulo. Entonces, en un plano cartesiano de 2 dimensiones, un vector simplemente se representa con una flecha con cualquier dirección. En este caso yo puedo tener la siguiente flecha con una con cierta inclinación. Por lo general en vectores, en algunos libros, especialmente para física, ya viene especificado lo que es su unidad, su número y posteriormente su grado de inclinación. En este caso yo puedo tener un grado de inclinación θ y puedo decir que la magnitud de mi vector, en este caso no la voy a poner cualquier magnitud, puede ser 95 con una unidad de newtons. En este caso recuerden que los newtons son la fuerza. Entonces yo tengo un vector con 95 newtons y un ángulo de inclinación de θ. En este caso, como un pequeño dato, nosotros esta anotación la hacemos de la siguiente manera. Nuestro vector siempre debe de estar representado con una letra y en la parte de arriba debe de tener una flecha con dirección hacia la derecha. En este caso yo puedo decir que mi vector puede ser mi vector A y su respectiva flecha. En este caso ya lo representé y la anotación sería la siguiente. Voy a tener mi vector A, que va a tener una magnitud de 95 newtons con un ángulo que en este caso va a ser θ, supongamos que θ vale 50, con un ángulo de inclinación de 50 grados. Esto por lo general lo pueden encontrar ustedes de esta manera. Pero en este caso, para el caso de este curso, nosotros no lo vamos a tomar como esta notación, sino que nos vamos a basar en coordenadas. Para este caso, supongamos que mi vector tiene el siguiente corte en X, que sería, no sé, tendría 10 unidades en la parte de X y posteriormente 8 unidades con respecto al eje Y. Entonces la notación sería la siguiente. En este caso yo tendría mi vector A, el cual sería 10 en X y posteriormente 8 en Y. Y yo lo puedo representar de esa manera. Algunas anotaciones lo ponen así. También le pueden manejar letras. En este caso yo puedo decir que mi vector A es igual a 10i más 8j, donde i por lo general o siempre me va a representar mi eje X y en el caso de j siempre me va a representar mi eje Y. Ya sea que yo lo ponga así o en su defecto puedo tener 10i, 8j. Ahora bien, si ustedes se dan cuenta en este vector, si yo trazo, en este caso puse que mi vector tiene una distancia en X de 10 y posteriormente tiene una distancia desde mi eje Y hasta el origen 8 unidades. En este caso nosotros esto lo conocemos como las componentes. En este caso, como les mencioné, la distancia desde mi origen hasta este punto son 10 unidades. Yo puedo decir que mis componentes A subíndice X de mi vector es igual a 10 y en la parte de aquí puedo decir que la componente Y de mi vector es igual a 8, porque si se dan cuenta ustedes es un plano cartesiano. En este caso, si yo puedo resolver el siguiente triángulo por teorema de Pitágoras. En este caso yo no para calcular la verdadera magnitud. En este caso tengo mi componente en X, que es A subíndice X de mi vector es igual a 10 y posteriormente A subíndice Y de mi vector es igual a 8. Pasando con el siguiente vector.
yo tengo un vector en un plano de 3 dimensiones. De igual manera que en este vector yo puedo hacer esta notación. En este caso, supongamos que mi vector en el eje X corta con 9, para mi eje Y corta con 10 y posteriormente para mi coordenada en Z corta con 8. La notación yo la haría de la siguiente manera. En este caso supongamos que es mi vector P. Entonces sería mi vector P es igual a 9 en X, 10 en Y y posteriormente 8 en Z. Las anotaciones siempre se hacen de la misma manera. En este caso es primero mi eje X, posteriormente mi eje Y y al final mi eje Z. Nosotros igual lo podemos representar de la siguiente manera. Las componentes serían 9 en Y más 10 en J y en su defecto más 10 en K, donde I representa mi eje X, J me representa mi eje Y y finalmente K me representa mi eje Z. Ya sea que yo lo ponga así o en su defecto puedo tener 9i, 10j, 8k. Pero en este caso, para un vector de una dimensión, yo solamente tengo un ángulo. Pero en el caso para un vector de 3 dimensiones, yo tengo 3 ángulos diferentes. Porque en este caso, si yo tomo respecto a mi eje X la flecha, ustedes si toman, si se lo imaginan, mi flecha tiene como tal una elevación. Por lo tanto, mi ángulo va a cambiar. Entonces, en este caso, yo voy a tener 3 ángulos. El primero va a ser respecto a mi eje X, que por lo general se le conoce como gamma. Para mi eje Y voy a tener otra inclinación que se le va a conocer como beta. Y finalmente para mi eje Z, que en este caso yo lo voy a conocer como gamma. Entonces mis 3 ángulos van a ser alfa, beta y gamma. Entonces, alfa siempre va a corresponder al eje de las X, beta siempre corresponde al eje de las Y y finalmente gamma corresponde al eje de las Z. Para este curso nos vamos a enfocar más en esta notación y en esta parte de aquí. Un vector como tal tiene varios componentes, ya como les mencioné, en este caso él tiene un ángulo. En este caso, si nosotros tenemos esta notación, no tenemos un ángulo establecido, pero nosotros lo podemos calcular. De igual manera, nosotros podemos calcular la magnitud y posteriormente también podemos calcular un vector unitario. En este caso, el vector unitario se le conoce como la representación mínima de un vector. En este caso, para este ejemplo, yo les comentaba que mi vector tiene una magnitud de 95 newtons. Un vector unitario se le conoce a un vector unitario se le conoce cuando es la representación mínima del vector y cuando su magnitud vale 1. En este caso, la dirección de mi vector unitario va a ser la misma, simplemente que aquí yo voy a tener un vector pequeño, el cual va a tener una magnitud de 1. Es decir, en este caso, como lo manejé como 95 newtons, la magnitud de mi vector va a ser 1 newton. Y en este caso las coordenadas también van a cambiar y de la misma manera nosotros podemos calcular una de esas. Entonces, una vez pasado en esto, una breve explicación, vamos a explicar más a fondo cuáles son las componentes de un vector y posteriormente las vamos a calcular. Ok, como les mencionaba anteriormente, un vector puede tener distintas componentes. En este caso son 3 las primordiales. En este caso va a tener siempre una magnitud, una dirección y un vector unitario. En este caso yo tengo el siguiente vector, el cual defino por las coordenadas xa, ya. Ahora bien, en este caso necesito primero calcular la magnitud. Como tal, si solamente me dan coordenadas, no puedo saber así normal cuál va a ser mi magnitud, pero al final yo la puedo calcular. En este caso, ¿qué pasa si yo empiezo a proyectar un plano X y un plano Y sobre el punto final de mi vector? En este caso, si lo empiezo a proyectar, si ustedes se dan cuenta, yo formo 2 pares de triángulos rectángulos y como les comentaba anteriormente, yo puedo obtener 2 componentes, que en este caso sería mi componente en X
mi componente en X, perdón, y posteriormente mi componente Y. Entonces, si estas son mis coordenadas X subíndice A, Y subíndice B, entonces la distancia que voy a tener desde mi origen hasta este punto va a ser X, el valor de XA. Y para en este caso, si yo obtengo la distancia que hay desde este punto hasta el punto final, va a ser el valor de Y, B. Entonces recuerden que en este caso ya tengo un triángulo rectángulo. Tengo la siguiente distancia desde mi origen hasta sobre mi eje Y, y en este caso sobre mi eje sobre mi eje X y sobre mi eje Y. Recuerden que para un triángulo rectángulo yo puedo calcular fácilmente su hipotenusa sabiendo cualquiera el valor de ambos lados. En este caso puedo decir que la magnitud de mi vector puede ser en este caso va a ser C, es igual a la raíz. Recuerden que es la raíz de cada uno de la sumatoria de cada uno de los cuadrados, que en este caso sería XA al cuadrado más YB al cuadrado. Y de esta manera yo puedo obtener la magnitud de mi vector. Generalmente la magnitud de mi vector siempre va a ser positivo, nunca se va a manejar con un número negativo. Los números negativos solamente se van a manejar para la dirección y el sentido, ya que me van a indicar la dirección, qué ángulo de inclinación tiene y finalmente el sentido hacia dónde va. Nosotros para vectores una magnitud no lo podemos representar que en este caso como una C, sino vamos a decir que es el valor absoluto. En este caso voy a nombrar mi vector con cualquier letra. Supongamos que mi vector va a ser P. Entonces P con su respectiva flecha. Nosotros en el caso de la magnitud lo representaríamos de la siguiente manera. El valor absoluto de mi vector P es igual, en este caso, nosotros aquí habíamos mencionado que eran sus componentes en X más sus componentes en Y. Entonces la magnitud de mi vector va a ser igual a la raíz de sus componentes en X al cuadrado más sus componentes en Y al cuadrado. Y de esta manera yo obtengo lo que son su magnitud. Para el caso, ahora vamos a encontrar lo que va a ser su dirección en sentido. En este caso, tenemos que basarnos en las identidades trigonométricas. Tenemos que calcular dicho ángulo, que en este caso siempre se va a tomar respecto al eje X hasta donde está mi vector. Entonces, siguiendo la notación anterior, manejando respecto a θ, recuerden que yo tengo tres identidades trigonométricas básicas, que son el seno, coseno y tangente. En este caso solamente tengo mi cateto adyacente y mi cateto opuesto, y la única identidad trigonométrica que yo puedo utilizar y que me involucra estos dos catetos es la tangente. En este caso, recuerden que para la tangente es simplemente θ es igual a la tangente inversa de mi cateto adyacente, de mi cateto opuesto, perdón, que en este caso es YB sobre X subíndice A. Recuerden que para la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que en este caso mi opuesto respecto al ángulo es la distancia de YB, y para el cateto adyacente la distancia que hay, que en este caso es XA. Entonces, en este caso, como tal, la dirección no tiene ninguna notación en especial. Yo puedo decir que en este caso el ángulo, que en este caso lo manejo como θ, es igual a la tangente inversa de mis componentes en Y sobre mis componentes en X, que en este caso sería Y sobre X. Y finalmente lo único que me resta es saber el valor de mi vector unitario. En el caso del vector unitario, como les comentaba, es la representación mínima de mi vector, cuando solamente mi vector vale de magnitud 1. En este caso, yo puedo representarla así, si yo quiero representar el vector unitario en este vector, simplemente sería una pequeña flecha, siempre va a tomar la misma dirección, siempre va a estar sobrepuesta sobre mi vector original. En este caso, supongamos que este va a ser mi vector unitario.
y como les comentaba, su magnitud va a ser el valor de 1. En este caso, para poder calcularlo, simplemente se necesita saber las coordenadas. Pero en este caso, si yo no tengo como tal divisiones en mi plano cartesiano y no es muy exacto, no puedo como tal adivinarlo. En este caso, yo puedo utilizar lo que va a ser la magnitud y posteriormente las coordenadas. Para esto es bastante sencillo. Lo único que tienen que hacer es tomar lo que va a ser las coordenadas de su vector, que en este caso mi vector es P, sobre la magnitud de mi vector, sobre la magnitud de mi mismo vector. Recuerden que la magnitud siempre tiene que ser el valor absoluto. En este caso va a ser mi vector, la magnitud de mi vector P. Recuerden que en este caso P van a ser las coordenadas de las coordenadas que yo tenga de mi vector. En este caso esto va a ser igual a X, mis coordenadas en X sobre la magnitud que hay de mi vector P, coma, mis coordenadas de Y sobre la magnitud de mi vector P. Como les comentaba, en este caso yo voy a tener dos coordenadas, y nosotros al resolver esto vamos a tener como tal las coordenadas de mi vector unitario, que en este sería respecto a mi eje X, a mi eje Y y respecto a mi eje X. Y de esta manera nosotros obtenemos las tres componentes de un vector en dos dimensiones. Posteriormente les voy a poner algunos ejemplos para poder calcular cada uno de sus componentes para un vector de dos dimensiones. Con el tema de vectores, en este caso tengo los siguientes dos vectores, el cual lo represento en el siguiente plano cartesiano, el cual voy a tener un vector con 2 unidades en X y posteriormente 5 unidades en Y. Y tengo el siguiente vector representado en coordenadas. Es mi vector, recuerden que su representación en este caso es una letra del alfabeto, del abecedario. Sería B con su respectiva flecha con las coordenadas 3,7. En este caso necesito calcular las componentes de cada uno de mis vectores. Recuerden, empezando por la primera, que en este caso es la magnitud. Entonces, en este caso recuerden que para la magnitud es igual a la suma de cada uno de los catetos del triángulo rectángulo. En este caso ya tengo el siguiente triángulo, que serían 2 unidades en X y posteriormente 5 unidades en Y. Entonces simplemente la magnitud de mi vector, que en este caso lo represento con mi letra Q, sería el valor absoluto de mi vector Q es igual a la raíz de los cuadrados en mi eje X, que es de mi eje X más mi eje Y. Empiezo a sustituir términos y voy a tener que hacer la raíz de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Que en este caso sería igual a la raíz de 4 más 25, que es igual a la raíz de 29. Que en este caso yo lo puedo dejar así como raíz de 29 o en su defecto en valor decimal, que sería 5.38. Y en este caso, como no tengo una magnitud como tal y simplemente lo estoy manejando como unidades, sería 5.38 unidades. Y ya obtuve lo que fue su magnitud. Posteriormente necesito calcular el ángulo de inclinación, o en su defecto la dirección y sentido. Entonces, con el siguiente punto, dirección, y sentido. En este caso yo lo voy a representar con mi ángulo θ. Recordando, para el ángulo voy a tener que θ es igual a la tangente inversa de mis componentes que en este caso es mis componentes en Y sobre mis componentes en X, que en este caso en Y serían 5 unidades y para el caso de X 2 unidades. Entonces, haciendo los ángulos correspondientes, tendría la tangente inversa de 5 sobre 2 y tengo que va a ser un ángulo de 68.19 grados.
Entonces sería un ángulo de 68.19 grados. En este caso mi dirección es 98.19 grados y mi sentido, que en este caso es positivo, simplemente me va a indicar que está posicionado en el primer cuadrante. Posteriormente voy a tener lo que va a ser calcular mi vector unitario. Entonces, recuerden que para vector unitario son mis componentes de mi vector Q sobre la magnitud de mi vector Q. Que en este caso las componentes de mi vector para el eje X sería 2 sobre, que en este caso la magnitud, que en este caso es de 5.38 unidades. 5.38 unidades. Coma, y posteriormente mis componentes en Y, que en este caso serían 5 unidades sobre 5.38 unidades. De igual manera, en este caso ustedes lo pueden dejar así, o en su defecto para trabajar con decimales sería 2 sobre 5.38, y tendría que mis coordenadas sería 0.37 unidades en X, y posteriormente en Y serían 0.929 unidades. Y de esta manera ya obtuve sus tres componentes. Ahora falta para el siguiente vector. En este caso no tengo su representación gráfica, tengo sus coordenadas, lo que se me hace un poco más fácil, más sencillo, perdón. En este caso sería la magnitud de mi vector B Recuerden, es el valor absoluto de mi vector, en este caso es vector v, es igual, en este caso ya tengo mis coordenadas en x, que sería 3 con x y 7 en y, entonces sería 3 al cuadrado más 7 al cuadrado, que tengo que va a ser igual a la raíz, en este caso va a ser 9, más 7 al cuadrado, que en este caso me da 49, y finalmente tengo que es la raíz de 58, que en este caso la raíz de 58 es 7.615, es igual a 7.615. Ya obtuve su magnitud, ahora falta dirección y sentido. En este caso, volviendo a la misma fórmula, voy a tener que hacer la tangente inversa de mis componentes en x sobre mis componentes en y sobre mis componentes en x, que en este caso sería 7 sobre 2. Y finalmente voy a tener que va a ser un ángulo de 74.05. Entonces mi ángulo y mi dirección es 74.05 grados. Y ya lo único que me hace falta calcular es mi vector unitario. Que en este caso serían las componentes en x sobre mis componentes en y. Entonces mi vector v sobre la magnitud de mi vector v, que va a ser igual a 3 sobre, en este caso yo puedo manejar la siguiente unidad, que en este caso sería 7.615, o en su defecto la raíz de 58. En el ejercicio anterior yo lo manejé con 5.38. En este ejercicio vamos a manejarlo como la raíz de 58, en este caso sobre la raíz de 58. Y finalmente mis componentes en y, que en este caso sería 7 sobre la raíz de 58. Y de igual manera, ya sea que yo lo deje así o simplemente lo exprese en forma decimal, que en este caso sería 3 sobre la raíz de 58, y me daría como resultado para mis coordenadas en x 0.393, y finalmente para mis coordenadas en y serían 0.919 unidades.
Como pueden observar, es bastante sencillo poder calcular cada uno de los componentes. En el caso de las magnitudes nos basamos en el teorema de Pitágoras. De igual manera, en este caso para la dirección y sentido, nos basamos en las identidades trigonométricas, que es simplemente para calcular ángulos. Y finalmente para el vector unitario, en este caso sería algo nuevo, porque sería en cada una de mis componentes sobre la magnitud de mi vector. En este caso recuerden que la magnitud de mi vector siempre va a ser positiva, y en este caso las coordenadas siempre se van a manejar ya sea si son positivas o negativas. En este caso, si mis coordenadas para este caso hubieran sido -3, en este caso las componentes serían -3 sobre la raíz de 58. Y bueno, en este caso son ejemplos sencillos para las componentes de un vector de 2 dimensiones. Posteriormente vamos a ver cuáles son las componentes para un vector de 3 dimensiones. En este caso es bastante sencillo poder calcular cada una de sus componentes, debido a que la magnitud y el vector unitario son prácticamente lo mismo. En este caso, para el vector unitario, si en este caso mis componentes eran 2, y ahora para un vector en 3 dimensiones voy a tener 3 coordenadas, simplemente agrego una tercera y obtuve las coordenadas de mi vector unitario. Para el caso de mi magnitud, como pueden observar, yo utilizo el teorema de Pitágoras, que en este caso es x cuadrada más y cuadrada. En este caso, para un vector de 3 dimensiones, lo único que se le hace es agregar una variable más, que en este caso sería z. Y tendría que hacer la suma de los 3 cuadrados. Y finalmente para mi dirección y sentido, en este caso va a cambiar porque yo voy a tener que calcular 3 ángulos distintos. Entonces, con esta parte terminamos para componentes en un vector con 2 dimensiones, y continuamos con un vector para 3 dimensiones. Siguiente cubo, y lo que voy a hacer es partir mi cubo acorde a la dirección que tiene mi vector. En este caso supongamos que mi vector tiene esta inclinación, entonces lo que voy a hacer es hacer un pequeño corte, que en este caso sería este corte de aquí. Tengo un pequeño corte, y del lado opuesto de mi cubo también tendría un corte. Nosotros, al poder hacer este corte y verlo desde la parte superior, yo voy a tener la siguiente vista. Voy a tener la siguiente línea roja, que va a ser mi eje X, y posteriormente tengo mi línea azul. Esta línea azul me va a representar la pared de mi cubo, que en este caso, supongamos que en este le ponemos cubo. Y finalmente lo que tengo va a ser mi vector, que en este caso es mi vector R. Entonces lo que yo necesito calcular es el ángulo que va a tener respecto a mi eje X. En este caso, si se dan cuenta, yo tengo mi cateto respecto a este punto de aquí, porque aquí vamos a suponer que está mi origen. En este caso voy a tener mi origen, va a ser mi ángulo, como les comentaba, para el eje de las X, y voy a tener mi ángulo gamma. Entonces tengo lo que va a ser las coordenadas de mi eje X, y posteriormente la magnitud de mi vector. En este caso, la magnitud del vector es fácil de conocer. Si yo tengo cada una de las coordenadas, lo único que hago es aplicar el teorema de Pitágoras y obtengo la magnitud. En el caso de mi X, solamente es mi componente en X. Tengo los siguientes datos. No conozco la distancia que hay desde este punto hasta este punto de mi cubo. Por lo tanto, solamente tengo dos valores que conozco. Entonces, aquí tengo mi cateto respecto a mi ángulo, tengo mi cateto adyacente, y finalmente mi hipotenusa. Acorde al teorema de Pitágoras, tengo a las identidades trigonométricas, las 3 básicas. La primera sería seno es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. En este caso no conozco la distancia que hay de mi cubo, por lo tanto no lo puedo utilizar. Entonces paso a la siguiente, que es coseno, donde el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre mi hipotenusa. En este caso conozco la magnitud de mi cateto adyacente, sí, porque son las coordenadas de mi eje X. Conozco el valor de mi magnitud, como tal no lo conocería, pero lo puedo calcular. Entonces me sirve en este caso el coseno. No puedo utilizar la tangente porque me dice que es el ángulo opuesto. Conozco la distancia de mi cubo, no la conozco, solamente conozco el valor de mi X. Por lo tanto, lo que más me conviene en este caso es el ángulo respecto a mi eje X, que en este caso es coseno. Por lo tanto, mi primera dirección sería igual a alfa. Vamos a partir del origen, vamos a tener que va a ser el coseno de alfa
es igual a mi cateto, en este caso mi cateto adyacente, que en este caso que es mi componente en X, sobre, en este caso tenemos que conocer la magnitud de mi vector. En este caso la magnitud siempre va a ser el valor absoluto de mi vector R. En este caso yo obtuve mi primer ángulo. Haciendo el despeje voy a tener alfa es igual al coseno inverso de X sobre la magnitud de R. Y de esta manera ya obtuve el primer ángulo. Me faltan otros tres, que en este caso recuerden que es alfa, beta y finalmente gamma. Entonces, en este caso, siguiendo la misma analogía, ahora respecto al eje X, yo voy a tener el mismo resultado, que en este caso va a ser un triángulo completamente inverso. Yo voy a tener el triángulo de la siguiente manera, que en este caso sería, de aquí sería mi eje X, posteriormente mi vector, y finalmente la distancia de mi cubo. Y en este caso es Y, esto es lo del cubo, diga mi magnitud. Y en este caso es la parte azul del cubo. Entonces, siguiendo la misma analogía, yo puedo utilizar de igual manera el coseno, porque el ángulo que necesito calcular es el ángulo interno que yo tengo aquí. Entonces, en este caso sería mi ángulo beta. Entonces, partiendo del coseno tengo mi ángulo adyacente, que en este caso es Y, y finalmente conozco mi hipotenusa, que en este caso es la magnitud de R. Entonces, haciendo el mismo despeje, yo voy a tener que en este caso beta, voy a tener que el coseno de beta es igual a Y sobre la magnitud de mi vector, que en este caso es R. Y finalmente para el siguiente caso voy a tener, y caso para el gamma va a ser el mismo resultado, debido a que voy a tener mi vector, voy a tener un triángulo rectángulo en diferente posición, pero al final de cuentas voy a aplicar la misma fórmula, que en este caso sería el coseno de gamma es igual a, que en este caso son mis coordenadas en Z, sobre la magnitud de mi vector. Haciendo los despejes correspondientes voy a tener que beta es igual al coseno inverso de mis componentes en Y sobre la magnitud de mi vector R. Y finalmente para gamma voy a tener que va a ser el coseno inverso de mis componentes en Z sobre el valor de mi magnitud R. Y de esta manera yo obtengo los tres componentes primordiales de un vector, que en este caso es la magnitud, la suma de cada uno de sus coordenadas al cuadrado, mi vector unitario que es igual a las componentes de cada una de mi vector, sobre la magnitud de mi vector, y finalmente la dirección y sentido, que en este caso es el coseno inverso de la componente que quiero calcular sobre la misma magnitud de mi vector. Posteriormente yo resuelvo unos ejercicios de este tema y una vez resueltos yo les propongo otros y igual que el video anterior los resuelven y posteriormente yo subo los resultados para que ustedes los corroboren en casa. En este caso traigo los siguientes dos ejemplos. Tengo el siguiente vector, que en este caso es mi vector C, que son las coordenadas 6, 4, 3, y otro vector que en este caso es mi vector P, el cual son las coordenadas 7i más 8j y 3 en k. Recuerden que i es respecto a mi eje x, j respecto a mi eje y finalmente k respecto a mi eje z. Entonces, empezando calculando sus componentes, vamos a empezar con la magnitud. Entonces, recuerden que para la magnitud es la suma de cada uno de los cuadrados de mis componentes, que en este caso sería la magnitud de mi vector C es igual a la raíz de 6 al cuadrado más 4 al cuadrado más 3 al cuadrado.
que en este caso tengo que es igual a la raíz de 36 más 16 y finalmente más 9, que en este caso es la raíz de, en este caso tengo 36 más 16 son 52, más 9 son 61, por lo tanto yo tendría que sería la raíz de 61, que en este caso es 7.81 unidades. Ya obtuve la magnitud, ahora falta calcular en este caso lo que va a ser su vector unitario, que en este caso vamos a ponerlo como vector. Va a ser igual a las componentes de cada uno de mi vector, que en este caso es mi vector C, sobre la magnitud de mi vector C. Por lo tanto sería 6 sobre la raíz de 61, finalmente 4 sobre la raíz de 61, y terminamos con 3 sobre la raíz de 61. Que en esto, pasándolo a forma decimal, voy a tener que va a ser 6 sobre la raíz de 61. Me va a dar como resultado 0.76 en X, coma, posteriormente 4 sobre raíz de 61, que va a ser 0.51, y finalmente mis componentes en Z, que va a ser 3 sobre raíz de 61, que voy a tener que va a ser 0.38. Ya obtuve cada una de sus de las coordenadas de mi vector unitario. Ahora falta saber calcular el ángulo, la dirección y sentido. En este caso, como les comentaba, yo voy a tener que va a ser para los ángulos, la dirección y sentido, va a ser igual, en este caso partiendo con X, va a ser alfa es igual al coseno inverso de las componentes de mi vector en X, que en este caso es 6, sobre la magnitud de mi vector. En este caso vamos a tomar la raíz de 61. Y finalmente obtenemos el ángulo, que en este caso es el coseno inverso de 6 sobre raíz de 61, que nos da como resultado un ángulo de 39.8 grados. Ya obtuve respecto al ángulo X, me falta respecto al ángulo Y, que en este caso va a ser beta es igual al coseno a la menos 1, que en este caso es mis componentes en X, que va a ser en Y, perdón, que es 4 sobre raíz de 61. Y finalmente voy a tener que va a ser un ángulo de 59.19 grados. Y ya lo único que falta sería respecto a mi ángulo Z, que en este caso va a ser gamma, que sería gamma es igual al coseno inverso de mis componentes en Z, que en este caso es 3 sobre raíz de 61, que en este caso nos da un ángulo de 67.41 grados. Y de esta manera yo obtuve las componentes para cada uno de mis vectores. Recuerden que para la magnitud es la suma de cada uno de los cuadrados de mis componentes. Para el caso de mi vector, cada una de las componentes de mi vector sobre mi magnitud. Y finalmente mi dirección, que en este caso es el coseno inverso de la respectiva componente sobre la magnitud de mi vector. Y de esta manera ya obtuve para todas las componentes para mi primer vector. Falta ahora calcular para mi segundo vector. Ok, pasando para el segundo vector, voy a tener lo siguiente. Vamos a calcular primero su magnitud. Que en este caso es la magnitud de mi vector P, es igual a la raíz de cada una de sus componentes, que en este caso es 7 al cuadrado más 8 al cuadrado
más 3 al cuadrado, que me da un resultado de una raíz de 122, o en su defecto una magnitud de 11.04. Ok, ya obtuve la magnitud. Finalmente falta calcular lo del vector unitario. Entonces, para el vector unitario, voy a tener que van a ser las componentes de mi vector, que en este caso es P, sobre la magnitud de mi vector P. Entonces tengo que van a ser 7 para mis coordenadas en X, 8 para mis coordenadas en Y y finalmente 3 para mis coordenadas en Z. Va a ser sobre la raíz de 122, igual para 8 sobre raíz de 122, y finalmente para mis coordenadas en Z es 3 sobre la raíz de 122. Entonces voy a tener que va a ser 3. La primera va a ser 7 sobre la raíz de 122, que va a ser 0.63. En este caso, como está expresado en términos de IJK, vamos a expresarlo de la misma manera. Entonces sería 0.63 en I, más, ahora vamos a calcular las componentes en Y, que sería 0.72 en J, y finalmente las componentes en K, que serían 0.27 en K. Entonces tengo que las componentes van a ser 0.63 en I, más 0.72 en J y finalmente más 0.27 en K. Ya obtuve las componentes de mi vector unitario, ahora me falta calcular los en la dirección y sentido. Entonces, partiendo del ejemplo anterior, voy a tener que va a ser alfa es igual al coseno inverso de mis componentes en X, que en este caso sería 7, sobre la magnitud de mi vector, que en este caso es raíz de 122. Finalmente, posteriormente para beta voy a tener que va a ser el coseno inverso de mis componentes en Y, que en este caso es 8, sobre la magnitud que sería raíz de 122, y finalmente mis componentes en Z, que sería gamma es igual al coseno inverso de mis componentes en Z, que en este caso es 3, sobre raíz de 122. Y ya posteriormente empiezo a calcular los ángulos, que en este caso para el primero sería el coseno inverso de 7 sobre raíz de 122, que en este caso nos da un ángulo de 50.67. Finalmente, posteriormente para el ángulo beta, que sería con coseno inverso de 8 sobre raíz de 122, que me da que es igual a 43.59. Y finalmente, posteriormente para mis ángulos en gamma sería coseno inverso de 3 sobre raíz de 122, que sería de 74.04 grados. Y de esta manera yo obtuve cada uno de mis componentes, tanto de esta forma representada mi vector, o en su defecto de esta forma representada para mi vector. Una vez terminados con estos ejemplos, yo les pondré unos ejercicios. Como les comentaba, en este caso traigo los siguientes ejercicios. Volví a apuntar las fórmulas que se vieron en este video. En este caso, para dos dimensiones, tengo que la magnitud es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de sus componentes y obtengo la raíz. Para el caso del ángulo es θ igual a la tangente inversa de sus componentes en X sobre sus componentes en Y. Y finalmente, para el vector unitario es la componente en X sobre la magnitud del vector, posteriormente las componentes en Y sobre la magnitud del vector.
para el caso en 3 dimensiones. Es la magnitud es igual a la suma de los cuadrados de cada una de sus componentes, y a eso le obtengo un raíz. Para el caso de los ángulos, para el caso del ángulo del eje X, voy a tener que va a ser alfa igual al coseno inverso de X sobre la magnitud de mi vector. Para el caso de en Y, voy a tener que va a ser beta igual al coseno inverso de mis componentes en Y sobre la magnitud. Y finalmente para Z va a ser gamma igual al coseno inverso de mis componentes en Z sobre la magnitud de mi vector. Y para el vector unitario es las componentes de mi vector X sobre la magnitud de mi vector, las componentes Y sobre la magnitud de mi vector, y finalmente Z sobre la magnitud de mi vector. Y en este caso traigo los siguientes 4 ejemplos para 2 dimensiones. Para mi vector A tengo que es igual a 8,7, para mi vector B es menos 3,4, para mi vector C es igual a 5,-6, y finalmente para mi vector D es igual a menos 6,-4. Para esta parte de aquí, en estos 3 vectores que tengo aquí, si se dan cuenta, en este caso tengo mi vector X negativo y mi vector Y positivo. Eso quiere decir que mi vector está posicionado en mi segundo cuadrante. Recuerden que en un plano cartesiano, que donde ahí tengo X y X negativa y finalmente Y negativa. En este caso, si mi X es negativa y mi Y positiva, significa que va a estar ubicada en el segundo cuadrante. Finalmente, para mi ángulo C voy a tener que es X positiva y finalmente Y negativa. Voy a tener mi posicionada en mi cuarto cuadrante, y finalmente para mi ángulo D voy a tener ambas negativas. Eso quiere decir que va a estar posicionado en mi tercer cuadrante. En estos 4 es necesario que ustedes tengan mucho cuidado, porque en este caso, si mi vector, para mi vector B, supongamos que está posicionado en esta parte de aquí, por pura deducción voy a decir que me va a salir un ángulo negativo. En este caso, si me sale un ángulo negativo, yo puedo decir que voy a empezar a medir desde mi ángulo X negativo. Lo único que desde mi posición X negativa. En este caso, si me sale menos 38, puede decir que mi ángulo es de menos 38. Por lo tanto, mi ángulo sería este de aquí. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir que quiero tomar respecto a este origen? En ese caso tengo que decir que va a ser 180, porque es lo que hay es lo que hay de ángulo desde X positiva hasta X negativa, sería 180 menos lo que me salió de mi ángulo. En este caso, si mi ángulo me salió de menos 53, voy a decir que va a ser, ya sea que lo ponga 180 menos 53, o en su defecto menos 53 más 180, y al final de cuentas voy a tener el ángulo que voy a tener en esta parte de aquí. Lo mismo pasa para este de aquí. En este caso, si mi ángulo mi ángulo está posicionado en el cuarto cuadrante. En este caso igual me va a salir un ángulo negativo. Supongamos que me sale de un ángulo de menos 28. En este caso mi ángulo de menos 28 estaría posicionado en la parte de aquí abajo. Entonces aquí tenemos una apertura de 28. Si yo quiero tomar mi ángulo respecto a como se hace comúnmente toda esta parte de aquí, sería 360 menos 28 y obtengo mi ángulo original. Para en este caso, si se dan cuenta, yo tengo negativo y negativo, lo que quiere decir que va a estar posicionado en mi tercer cuadrante. Para en este caso, ustedes sí deben de ser un tanto observadores, debido a que si yo tengo negativo entre negativo, me va a dar un número positivo. Eso quiere decir que me va a dar un ángulo positivo. Por lo tanto, mi ángulo lo voy a tener de la siguiente manera. Supongamos que mi ángulo me sale de 14. Entonces, el ángulo de mi vector sería el ángulo respecto a X. Pero, ¿qué pasa si yo quiero tomar todo completo? En este caso sería 180, porque cumple todo, es la apertura que hay desde mi X positiva hasta mi X negativa. Y finalmente le sumo los 14. Y así obtengo mi ángulo completo. Para los siguientes ejemplos para un plano de 3 dimensiones, que en este caso sería E igual mi vector E igual a menos 4,6,7, y finalmente mi vector F es igual a 5,8,3. Pero en este caso, si se dan cuenta, yo tengo mi X negativa. En este caso, ustedes los ángulos los van a manejar así como tal.
Aquí si se dan cuenta yo tengo la manera de saber que en este caso tengo un plano de 2 dimensiones y tengo 4 cuadrantes. En este caso tengo un plano de 3 dimensiones. Eso quiere decir que voy a tener por lo menos 12 cuadrantes. Entonces para evitarnos tanto problema lo que vamos a hacer es simplemente obtener ese menos 4 y lo voy a poner respecto a mi vector. Al final de cuentas el ángulo en este caso siempre se va a medir respecto al eje positivo de respecto a mi eje X, no simplemente se va a hacer sobre un plano como tal en una superficie. En este caso, como es tridimensional, lo único que hacen sería menos 4 sobre la magnitud de mi vector, y sin importar si el resultado sale negativo o positivo, simplemente se coloca de esa manera, y en ese caso sería todo. Entonces, ustedes en casa resuelven estos 5 ejemplos y posteriormente yo les doy los resultados de cada uno de estos ejercicios propuestos.